Ephesians chapter 2. Les invito a ir a Efesios capítulo 2. Ephesians chapter 2. Efesios capítulo 2. We are going to read verse 10. Vamos a leer el verso 10. Glory to Jesus. And the word of God says, "For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them." Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Praise the Lord. Let's pray. Heavenly Father, we praise you, Lord. We adore you once again, Lord. We thank you for this awesome privilege to be here to listen to your voice, God. You know that we are needy, Lord. We need more of you, of your presence, of your love, of your peace, God. We need the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of you, Lord. In the name of Jesus, we ask you in this night, Lord, to destroy the power of darkness, God, to deliver those ones who are prisoners, Lord, to sin, to bless, to edify our spiritual lives, God, because we need you. Your word is powerful, God. Your word is quick and sharper than any two-edged sword, Lord. That's why we ask you to work in each one of us according to your perfect will. In the glorious name of Jesus, we ask you this with thanksgiving in our hearts. Amen. Praise the Lord. You may be seated. ¿Puede sentarse? The message for today is entitled, Created in Jesus Christ. El mensaje para hoy está titulado Creados en Cristo Jesús. Created in Jesus Christ. Creados en Cristo Jesús. To create is linked, is connected to something new. Crear está conectado con algo nuevo. Is to bring something to life. Es traer algo a la vida. Some synonyms of creating can be to produce, Algunos sinónimos de crear puede ser producir, to make, hacer, to build, construir, to start, empezar, to establish, establecer among many others. y muchos otros. We all have been created, Nosotros hemos sido creados and we have been born y hemos sido nacidos with certain characteristics. con algunas características. Some of them are external, Algunas son externas and some others are part of our personality, which are internal. y algunas hacen parte de nuestra personalidad que son internas. Some of us like how we are, Algunos de nosotros nos gusta cómo somos or how we look like. o cómo lucimos. But some others would like to change maybe a little bit the nose, O a algunos les gustaría cambiar tal vez la nariz or to be shorter, o ser más pequeños or to be taller. o ser más altos. Some of us would like to have more hair. A algunos nos gustaría tener más cabello. Some others say, no, I am too hairy. I would like to have less. De pronto algunos dicen, no, tengo mucho, me gustaría tener menos. But we are constantly changing. Pero estamos cambiando constantemente. You know that we are babies, Usted sabe que nosotros somos bebés and years go by, and we change a lot. y los años pasan y nosotros cambiamos muchísimo. So we are not static people. Así que no somos personas estáticas. By nature, Por naturaleza, we have been created to face changes hemos sido creados para enfrentar cambios in our body, en nuestro cuerpo, but also in our being. pero también en nuestro ser. Since we are born, Desde que nacemos, our parents make great efforts nuestros padres hacen grandes esfuerzos to teach us the basic functions
in life. para enseñarnos las funciones físicas en la vida. And they guide us Y ellos nos guían through most or a great number of years, durante muchos años, at least the first 18 years here in Colombia, por lo menos en los primeros 18 años aquí en Colombia, because here we say that after that age you can be more like an adult. porque nosotros decimos que a esa edad usted puede ser más un adulto, But our parents are all the time guiding us, pero nuestros padres están todo el tiempo guiándonos, trying to teach us, intentando enseñarnos, trying to tell us what is the best way. intentando enseñarnos cuál es el mejor camino. So during our lifespan, Así que durante nuestra vida, we are learning. nosotros estamos aprendiendo. We learn good things, Aprendemos buenas cosas, but also because of our sinful nature, pero también por nuestra naturaleza pecaminosa, we get contaminated easily. nosotros nos contaminamos fácilmente. And we also learn things that are not pleasant, Y también aprendemos cosas que no son agradables, things that can destroy our dreams, cosas que pueden destruir nuestros sueños, our good desires, nuestros buenos deseos, our families, nuestras familias, and even ourselves. incluso nosotros mismos. When we live separated from God, Cuando vivimos separados de Dios, sin, el pecado, the world, el mundo and the devil y el diablo take control of our lives. toman el control de nuestras vidas. And the consequence of that is suffering, Y la consecuencia de eso es el sufrimiento and it is destruction. y es destrucción. We need to emphasize Necesitamos enfatizar that sin separates us from God. que el pecado nos separa de Dios. Because today many people speak about God. Porque hoy muchas personas hablan de Dios. They say that they want to live for God, Ellos dicen que ellos quieren vivir para Dios, but their lives is full of sin, pero sus vidas están llenas de pecado. and that causes separation from the Lord. Y eso causa una separación del Señor. So when that separation happens, Así que cuando sucede esta separación, we are spiritually dead, estamos muertos espiritualmente, because there is no connection with God, porque no hay conexión con Dios, because our spiritual lives porque nuestras vidas espirituales are not in line with God. no están alineadas con Dios. So spiritually speaking, we say that we are dead. Así que espiritualmente hablando, nosotros estamos muertos. Ephesians chapter 2 verse 1, Efesios capítulo 2, verso 1. over there the Bible says, "And you hath he quickened who were dead in trespasses and sins." Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. So over there we find clearly Así que allí encontramos claramente that when we are in trespasses and sins, que cuando estamos en delitos y pecados, we are dead. estamos muertos And we need to be quickened. y necesitamos ser avivados. We need to come to life. Necesitamos tener vida. In verse 2 it says, "Wherein in time past ye walked according to the course of this world." En el verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Here we find the apostle speaking to people in Ephesus, Aquí encontramos al apóstol hablando a las personas de Éfeso, to the church over there, a la iglesia allí, and it is recalling them. y los está llamando de nuevo, He is reminding them les está recordando how they were before when they didn't have Christ as their Lord and Savior. cómo ellos eran antes cuando no tenían a Cristo como su Salvador.
And in these first 3 verses, Y en estos primeros 3 versos we find some characteristics encontramos algunas características that we human beings manifest que nosotros los seres humanos manifestamos when we are in trespasses and sins. cuando estamos en delitos y pecados. So, what we just read in verse 2, Así que como leímos en el verso 2, it says that we walked according to the course of this world. dice que nosotros andábamos siguiendo la corriente de este mundo, According to what most of the people do. de acuerdo a lo que la mayoría de las personas hacen. If they smoke, Si ellos fuman, then people smoke. entonces las personas fuman. If they are full of vices, Si ellos están llenos de vicios, then you follow that same lifestyle. usted también sigue ese mismo estilo de vida. And if we continue reading verse 2, Y si seguimos leyendo el verso 2, that course of this world ese curso de este mundo is according to the prince of the power of the air, es de acuerdo al príncipe de la potestad de este mundo, the spirit that now worketh in the children of disobedience. el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. That spirit that invites people to be disobedient to what God says. Ese espíritu que invita a las personas a ser desobedientes a lo que Dios dice, To do the opposite to what God says. para hacer lo opuesto a lo que Dios dice. So God says, be faithful to your spouse. Dios dice, sean fieles a sus esposos, Do not commit adultery. no cometan adulterio, Do not commit fornication. no cometan fornicación. But most of the people, when they are in sins and trespasses, they do the opposite. Pero la mayoría de las personas cuando están en delitos y pecados, ellos cometen esos pecados. Verse 3 says, Verso 3 dice, among whom also we all had our conversation in time past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. The desires of the flesh and of the mind, Los deseos de la carne y de la mente, those things esas cosas lead us to sin. nos guían al pecado. Those things Esas cosas lead us to spiritual death. nos inducen a una muerte espiritual. And that's why when we acknowledge that we are in that kind of life, Y es por eso que cuando nosotros reconocemos que estamos en esa vida, we need to acknowledge also that we need life. necesitamos reconocer también que necesitamos vida. And the life is Jesus. Y la vida es Jesús. When Jesus abides in us, Cuando Jesús habita en nosotros, we are alive. nosotros somos vivos. We are not dead anymore Nosotros no estamos muertos nunca más, because his power becomes real porque su poder se hace realidad in our lives. en nuestra vida. Today, many people are concerned for their bodies, Hoy muchas personas se preocupan por sus cuerpos, but we usually neglect our spiritual lives. pero usualmente Neglect descuidamos nuestra vida espiritual, our being. nuestro ser. We want to have more, Queremos tener más, but material things, pero cosas materiales, prestige, positions. posiciones, riquezas. Amen. Amén. But we neglect who we are. Pero nosotros descuidamos quiénes somos. So today we would like to speak a little bit about this. Así que hoy queremos hablar un poquito sobre esto. What is to be created in Jesus Christ? ¿Qué es ser creados en Cristo Jesús? Why we need it. ¿Por qué lo necesitamos? And this is not only for those people
who are not believers yet. Y esto no es solamente para aquellas personas que no son creyentes. We, as members of a church, Nosotros como miembros de la iglesia we necesitamos, who consider members of the body of Christ, nosotros que nos consideramos miembros del cuerpo de Cristo, we need to examine ourselves. necesitamos examinarnos a nosotros mismos. And we need to ask ourselves if we indeed have been created in Jesus Christ. Y necesitamos preguntarnos si ya hemos sido nacidos en Cristo Jesús, If we are living in the Spirit, si estamos viviendo en el Espíritu, or if it is the flesh that is taking the control of our lives. o si es la carne que está tomando el control en nuestras vidas. The Bible speaks clearly about the opposition between flesh and the Spirit. La Biblia habla específicamente del opuesto entre la carne y el Espíritu. Galatians chapter 5, Gálatas 5, in verses 16 and 17, versos 16 y el 17, the Bible says, "This I say then, la Biblia dice, digo pues, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. For the flesh lusteth against the Spirit, Porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, and the Spirit against the flesh. y el del Espíritu es contra la carne. And these are contrary the one to the other." Y estos se oponen entre sí, So they are opposite. así que son opuestos. They go in different directions. Ellos van en direcciones diferentes. We need to follow the Spirit. Nosotros necesitamos seguir el Espíritu. We need to walk in the Spirit. Necesitamos caminar en el Espíritu. But what does it mean to do it? Pero ¿qué significa hacerlo? Is it only attending the church? ¿Es solamente atender la iglesia? Is it only speaking about God? ¿Es solamente hablar de Dios? Or is it a new creation? ¿O es una nueva creación? John 6:63 says, Juan 6:63 dice, "It is the Spirit who gives life." es el Espíritu quien da vida. The Spirit is connected to life. El Espíritu está conectado a la vida. The flesh profits nothing. La carne para nada aprovecha. And then the Lord Jesus said, "The words that I speak to you Y después el Señor Jesucristo dice, las palabras que yo les hablo are spirit and they are life." son espíritu y son vida. So we find here the word, Así que encontramos aquí al mundo, the word, la palabra, the spirit, el espíritu and life. y la vida. We want life. Nosotros no viviremos If we want life, si no vivimos, if we desire life, si nosotros deseamos la vida, we need the word. necesitamos la palabra, We need the spirit. necesitamos el espíritu, Because those are the things that give life. porque esas son las cosas que dan vida. And the word Y la palabra is Jesus. es Jesús. Jesus is the word. Jesús es la palabra. So we need Jesus. Así que necesitamos a Jesús. And when we say that we need Y Jesus, cuando decimos que necesitamos a Jesús, we need the word. necesitamos la palabra. And the word Y la palabra is spirit. es espíritu. So we need the word Así que necesitamos la palabra to quicken our spirit. para avivar nuestro espíritu. That is Jesus. Y es Jesús. That is Jesus in our Y lives. ese es Jesús en nuestras vidas. We cannot say that we are in the life of Jesus No podemos decir que estamos en la vida de Cristo without having the spirit, sin tener el espíritu, without having the word. sin tener la palabra. When we live just according to the course of the world,
Si nosotros solo vivimos de acuerdo al curso del mundo, according to what people say, de acuerdo a lo que las personas dicen, worried as people without Jesus are worried preocupados for many things, por muchas cosas, as the rest of the people, como el resto de las personas, doing as the rest of the people, haciendo como el resto de las personas, without trusting in what the word says, sin confiar en lo que la palabra dice, then we are living more in the flesh than in the spirit. entonces estamos viviendo más en la carne que en el espíritu. That's why for a believer, Es por eso que para un creyente the word is essential, la palabra es esencial, because it is living and it is powerful. porque es vida y es poderosa. It teaches us how to do things, the things that please God, Nos enseña cómo hacer las cosas que le agradan a Dios, and how to reject the things that destroy us. y cómo rechazar las cosas que nos destruyen. The gospel means good news. El evangelio significa buenas nuevas. It means that Jesus are those good news. Significa que Jesús es esas buenas nuevas. While the world says war, Jesus says peace unto you. Cuando el mundo dice guerra, Jesús dice paz a vosotros. While the world says death, Jesus says, I give you abundant life. Cuando el mundo dice muerte, Jesús dice yo les doy vida eterna. When the world says destruction, Jesus says restoration. Cuando el mundo dice destrucción, Jesús dice restauración. While the world is leading people to condemnation, Jesus is leading people to salvation. Cuando el mundo está guiándose a la condenación, Jesús nos está guiando To salvation. a la salvación. So we find that the word Así que encontramos que el mundo, of God, la palabra de Dios, is life, es vida and it is powerful y es poderosa to create in us para crear en nosotros new things, cosas nuevas, new people, nuevas personas, new mentality, nueva mentalidad, new behavior, nuevos new comportamientos, speaking. nueva forma de hablar. We need the word. Necesitamos la palabra. Sin wants to destroy us, El pecado quiere destruirnos, but Jesus wants to save us. pero Jesús quiere salvarnos. For all this to happen, Para que todo esto suceda, we need to be transformed necesitamos ser transformados inside. por dentro. The word of God La palabra de Dios needs to be living necesita estar viviendo inside us. dentro de nosotros. It's not just a book No es solo un libro that we put on the table, que ponemos en la mesa, that maybe from time to time we remember, oh, the Christian should read. que de pronto de vez en cuando recordamos, el cristiano debe leer. And we go and we read a couple of verses or maybe chapters, Y nosotros vamos y leemos un par de versos o tal vez capítulos, but we don't understand. pero no entendemos And nothing happens. y nada sucede. And we leave the place Y nosotros dejamos el lugar and we continue in the same condition. y continuamos de la misma manera. No, No, we need to desire necesitamos desear that this word becomes real in our lives. que esta palabra se vuelva realidad en nuestras vidas. If we don't understand, Si nosotros no entendemos, we need to pray, we need to ask God, God, reveal unto me what it is written here. nosotros debemos orar y pedirle a Dios, Dios, ¿qué me quieres decir aquí en lo que está escrito? I want to understand this. Yo quiero entender esto. Give me your spirit Dame tu espíritu, so that I may understand. que yo pueda entender, And not only y understand, no solo entender, but to obey what your word pero says. también obedecer lo que tu palabra dice. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 16.
It is a very well-known verse. Es un verso muy conocido. It says, therefore, if any man be in Christ, Así que si alguno está en Cristo, he is a new creature. nueva criatura es. All things are passed away. Las cosas viejas pasaron. Behold, all things are become new. He aquí todas son hechas nuevas. If any man is in Christ. Si algún hombre está en Cristo. To be in Christ. Estar en Cristo. What does it mean to be in Christ? ¿Qué significa estar en Cristo? It's just maybe a little part of me in Christ? ¿Es tal vez solo una pequeña parte de mí en Cristo? Or is it when God has the dominion of my life? ¿O es que Dios tiene el dominio de mi vida? Because God, Jesus, Porque Dios, Jesús, is so powerful. es todopoderoso. He is so real Él es tan real that when He is present, que cuando su presencia is in the person, es en la persona, that person cannot continue being the same. esa persona no puede continuar siendo lo mismo. So we need to ask ourselves, Así que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, I am in Christ? ¿estoy en Cristo? Is indeed my life totally immersed in Jesus Christ? ¿Está mi vida verdaderamente sumergida en Cristo? Is Jesus controlling everything in me? ¿Está Jesús controlando todo en mí? I am abiding in Him, ¿Estoy habitando en Él? and is He in me? ¿Y está Él en mí? Those all things Todas esas cosas go away pasan when Jesus arrives. cuando Jesús se levanta. We become new. Nosotros somos nuevos, We become a new creation. somos una nueva criatura. All our bad behaviors Todos nuestros malos comportamientos should be changed, deberían ser cambiados, should be transformed deberían ser transformados when we are created again. cuando somos creados de Again, nuevo, because we are not the same. porque no somos los mismos. It's something new. Es algo nuevo. It's not the same old person. No es lo mismo en todas las personas. It's not the same person than before. No es lo mismo esa persona como antes. There must be a transformation. Debe haber una transformación. So we as children of God Así que nosotros como hijos de Dios should be constantly under construction. deberíamos estar constantemente bajo construcción. We are under construction. Nosotros estamos bajo construcción. But my dear brother, sister, and friend, Pero mi querido hermano, hermana, amigo, we shouldn't be like those constructions no deberíamos ser como esas construcciones that after weeks, months, and years, que después de semanas, meses, años, nothing new happens. nada nuevo sucede. And we see in many of our countries those things. Y vemos en muchos de nuestros países esas cosas. People say, politicians say that they are going to build a large bridge. Las personas dicen, los políticos dicen que van a construir grandes ciudades, Cities or a bridge. ciudades, But after years go by, pero después que los años pasan, nothing happens. nada sucede. Maybe they started. Tal vez ellos empezaron, Maybe they put the foundation, tal vez ellos ponen el fundamento, but nothing else happened. pero nada más sucede. You don't see the growth of that construction. Usted no ve el crecimiento de esa construcción. So we are permanently under construction. Así que estamos permanentemente bajo construcción. And when we read the first verse, Y cuando leímos los primeros versos, we said that we are His workmanship.
dice que nosotros somos hechuras suyas. So who is the builder? Así que ¿quién es el constructor? Who's the builder of our lives? ¿Quién es el constructor de nuestras vidas? Our Lord Jesus. Nuestro Señor Jesús. Through His Word, A través de su palabra, through the Spirit. a través del Espíritu. So we need to continue changing. Así que necesitamos continuar cambiando, Not for bad, no para mal, but for good. sino para bien, To be more like Jesus. para ser más como Jesús, To be more like what the Bible say we should be. para ser más como la Biblia dice que deberíamos ser. It is not good No está bien that years go by que los años pasen and we are the same angry people as before. y somos las mismas personas enojadas como antes. And we are doing the same things that maybe 20 years ago. Y estamos haciendo las mismas cosas como tal vez hace 20 años. Because we cannot blame Jesus for that. Y nosotros no debemos culpar a Jesús por eso. It is not that Jesus is not able to create something new in our lives. No es que Jesús no es capaz de crear algo nuevo en nuestras vidas. The problem is that we don't spend time to know Him. El problema es que nosotros no invertimos tiempo en conocerle. The problem is that we don't know what the Word says. El problema es que nosotros no sabemos lo que la palabra dice. And then we start behaving as the rest of the people without Jesus. Y entonces empezamos a comportarnos como The rest of the el people resto de without las Jesus. personas sin Jesús. John 15:5 says, Juan 15:5 dice: He who abides in me aquel que permanece en mí and I in him y yo en él bears much fruit. da mucho fruto. Because without me, says Jesus, Porque sin mí, dice Jesús, you can do nothing. nada podéis hacer. But if we have that connection, Pero si nosotros tenemos esa conexión, I am in him yo estoy en él and he is in me, y él está en mí, the Bible says that we will bear much fruit. la Biblia dice que nosotros daremos mucho fruto. We have been called Nosotros hemos sido llamados to perfect the church and to edify it. para perfeccionar la iglesia y edificarla. Let's go to Ephesians chapter 4. Vamos a Efesios capítulo 4. In verse 11, En verso 11, the Bible says la Biblia dice that he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfecting of the saints. Perfeccionar a los santos. It involves a process. Eso trae un proceso. It means that it is not finished. Significa que no está terminado. Because who can say, I am already perfect? Porque ¿quién puede decir, ya yo soy perfecto? Nobody. Nadie. So we need to continue working on that. Así que necesitamos seguir trabajando en ello. And some of us Y algunos de nosotros have received specific callings han recibido llamados específicos to do that, para hacer eso, to perfect the saints, para perfeccionar a los santos, to edify the body of Christ. para edificar el cuerpo de Cristo. Verse 13 says, Verso 13 dice, till we all come in the unity of the faith. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. So we all need to continue learning. Así que todos necesitamos seguir aprendiendo. The unity of faith is in the word. La unidad de la fe es en la palabra.
that we be able to believe the same thing. que nosotros seamos capaces de vivir las mismas cosas. But we all need to know the word Pero todos necesitamos conocer la palabra, so that we may have that unity in what we believe. que podamos tener esa unidad en lo que nosotros creemos. And then it says, and of the knowledge of the Son of God, Y después dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, and to a perfect man, and to the measure of the stature of the fullness of Christ. a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, To reach the measure of the stature of the fullness of Christ. para alcanzar esa perfección a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. We as children of God Nosotros como hijos de Dios shouldn't compare to other people. no deberíamos compararnos con otras personas. Our measure, Nuestra medida, our stature, nuestra estatura, our goal nuestra meta should be the fullness of Christ. debería ser la plenitud de Cristo. So we permanently, Así que permanentemente we need to continue working in our salvation, necesitamos seguir trabajando en nuestra salvación, which means how can I please the Lord? que significa cómo puedo agradar al Señor, How can I be more like Him? cómo puedo ser más como Él, How can I behave more like the Lord? cómo me puedo comportar más como el Señor. Because if we compare to other leaders, Porque si nos comparamos a otros líderes, our pastors who are present here, nuestros pastores que están presentes aquí, we love them nosotros los amamos and they are a good example to y us, son buenos ejemplos para but they are not nosotros. perfect. Pero ellos no son perfectos. So we cannot conform ourselves Así que nosotros no podemos conformarnos a nosotros mismos, to follow their example. a seguir sus ejemplos. Our goal should be to be more like Jesus. Nuestra meta debe ser más como Jesús. And if we have that clear in our minds, Y si tenemos esto claro en nuestras mentes, we will continue perfecting our spiritual lives. nosotros seguiremos perfeccionando nuestra vida espiritual. When we have Jesus Christ as our goal, Cuando tenemos a Jesucristo como nuestra meta, we can understand that we need to grow more. nosotros podemos entender que necesitamos crecer más. To grow more in what? ¿Crecer más en qué? In love, En amor, in peace, en paz, in forgiveness, en perdón, in serving others. en servir a otros. If we follow the example of Jesus in love, Si seguimos el ejemplo de Cristo en amor, then we will be able to love our enemies. entonces seremos capaces de amar a nuestros enemigos, How much more our family? cuanto más a nuestras familias, How much more our brothers and sisters? cuanto más a nuestros hermanos y hermanas. If we understand the peace of God, Si nosotros entendemos la paz de Dios, then we were able to live in a different way entonces seremos capaces de vivir en una manera diferente, without worrying for so many things that we worry. sin preocuparnos por tantas cosas de las que nos preocupamos. If our goal is to learn how to forgive as Jesus forgave, Si nuestra meta es perdonar así como Jesús perdonó, our relationships would be much better. nuestra relación debería ser mucho mejor. If we learn to serve as Jesus did, Si nosotros aprendemos to serve, a servir como Jesús lo hizo, who decided being the master, quien decidió, siendo el maestro, being the savior of the world, siendo el salvador del mundo, being God, siendo Dios, he decided to wash the feet of his disciples. Él decidió lavar los pies de sus discípulos. If we were able to follow that example, Si nosotros somos capaces de seguir esos ejemplos, the quality of our service would be much better. la calidad de nuestro servicio sería mucho mejor. Ephesians 4, if we continue reading, Efesios 4, si seguimos leyendo, speaks about the new life in Jesus. habla sobre la nueva vida en Jesús.
From verses 17 to 32, Y desde el verso 17 al 32, we don't have enough time to read everything, but you can do it at home. no tenemos mucho tiempo para leerlo, pero usted puede leerlo en la casa. But from verse 17, Pero desde el verso 17 speaks about the life that is alienated from the life of God. habla sobre la vida que va alineada a la vida de Dios. Alienated means separated, Alineada significa separados, isolated from God. separados de Dios. So, here we see that people like this, people that are separated from God, Así que vemos aquí que las personas que están separadas de Dios, they walk in the vanity of their mind. ellos caminan en la vanidad de sus mentes. Their understanding is darkened, Su entendimiento está entenebrecido and they have blindness of heart. y tienen ceguera en su corazón. In verse 19, it says, they give themselves to lasciviousness, El verso 19 dice que ellos se dañan a sí mismos a la lascivia and they work all uncleanness with greediness. para cometer con avidez toda clase de impureza. Again, it is comparing the life that we had before, De nuevo está comparando la vida que teníamos antes and later on starts speaking about the new life. y después sigue hablando sobre una nueva vida. In verse 20, it says, but you have not so learned Christ. En el verso 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. If so be that ye have heard him and have been taught by him as the truth is in Jesus. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Can we be taught by Jesus? ¿Podemos ser enseñados por Jesús? Yes, Sí, through his word. a través de su palabra. We need to build a close relationship with him. Necesitamos construir una relación cercana con él. He teaches us, Él nos enseña and his supernatural power, y su poder supernatural when we are connected to his word. cuando estamos conectados a su palabra. Remember that it is also spirit. Recuerde que también es espíritu. That becomes something powerful, Eso se convierte en algo poderoso and we start being new, y empezamos a ser renovados. and we start thinking in a different way. Empezamos a pensar de una manera diferente. And when our understanding, our minds are new, Y cuando nuestras mentes, nuestro entendimiento son nuevos, we start to behave in a new way. empezamos a comportarnos de una manera diferente. If we spend time with the word, Si nosotros estamos alineados a la palabra, if we spend time with the word, si nosotros invertimos tiempo a la palabra, we are spending time with Jesus. nosotros estamos invirtiendo tiempo en Jesús. It is wonderful if we can see it, my brother and sister. Es maravilloso si nosotros lo podemos ver, mis hermanos y hermanas. If we can learn how to love those moments of intimacy with Jesus. Si nosotros podemos aprender a cómo amar esos momentos de intimidad con Jesús. To understand that when I am reading, I am listening to my Savior, the one who laid his life for me. Y entender que mientras yo estoy leyendo, yo estoy escuchando a mi Salvador, aquel que dio su vida por mí. That he's the person that loves me the most. Que esa es la persona que me amó más. Imagine what that can create in us. Imagínese lo que Dios puede crear en nosotros. Imagine how we can be filled with the Holy Ghost. Imagínese cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. We need to open our hearts. Necesitamos abrir nuestro corazón. I remember Lydia. Me acuerdo de Lidia, Yes, the woman that used to sell
purple clothes. La mujer que intentaba vender ropa púrpura In the book of Acts, en el libro de Hechos. the Bible says that her heart was opened La Biblia dice que su corazón se abrió to understand the word, para entender la palabra, to receive what the apostles were preaching. para recibir lo que el apóstol estaba predicando. I also remember those disciples También me acuerdo de esos discípulos when they were walking cuando ellos estaban caminando and they were listening to the Lord y ellos estaban escuchando al Señor, who had already been resurrected. quien había ya resucitado. And they said that their hearts burned Y dice que sus corazones se encendieron when they listened to the words of Jesus, cuando escucharon las palabras de Jesús, because the word is life. porque su palabra es vida. We need to long for that. Nosotros necesitamos anhelar eso. We need to ask God, God, give me that fire, that desire, Necesitamos pedirle al Señor que nos dé ese deseo, that desire to receive more from Him. ese deseo de recibir más de Él. Once we have spent time with Jesus, Una vez hemos estado un tiempo con Jesús, we learn from Him aprendemos de Él and we receive revelation of Him. y recibimos revelación de Él. And then we become new creation. Y después nos convertimos en nuevas criaturas. That's why we are able to behave in a different way. Es por eso que somos capaces de comportarnos de manera diferente. Many people don't come to Jesus Muchas personas no vienen a Jesús because they think that first they need to change things in their lives. porque ellos creen que primero tienen que cambiar algunas cosas en sus vidas. But we cannot change ourselves. Pero nosotros no nos podemos cambiar a nosotros mismos. We cannot create new life. Nosotros no podemos crear nueva vida. That's why we need to preach the word. Es por eso que necesitamos predicar la palabra. Because it is when we listen to the word of God Porque es cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios that life comes, que la vida llega, that new creation happens. que una nueva creación sucede. In verse 23 it says, En el verso 23 dice, be renewed in the spirit of your mind, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Put on the new man. Y vestíos del nuevo hombre. But that new man is after God, created in righteousness and true holiness. Pero ese nuevo hombre es cuando Dios es creado en la justicia y santidad de la verdad. If we start reading from verse 25 on, Si seguimos leyendo el verso 25 en adelante, then we find different, let's say, behaviors or attitudes encontramos diferentes comportamientos o actitudes that demonstrate that we are children of God. que demuestra que somos hijos de Dios. For instance, it speaks about we shouldn't lie, Por ejemplo, dice que no deberíamos mentir, but to speak the truth. sino hablar la verdad. It speaks about not being angry or being angry but not committing sin. Esto habla de tal vez estar enojados, pero no cometer pecados. Among those verses, we find also that we should not steal but work and share with the ones who are needy. También dice que no deberíamos hurtar, sino también compartir con aquellos que están en necesidad. It speaks about not speaking corrupt words. Habla de no hablar palabras corruptas. It speaks about putting away bitterness, anger, malice. Habla sobre poner afuera la malicia, la amargura, el enojo.
And in the last verses, we find being kind to one another. Y en los últimos versículos dice que debemos ser amables los unos con los otros. Tender-hearted, Un corazón misericordioso, forgiving one another perdonándoos unos a otros, as Christ forgave us. como Cristo nos perdonó. But nothing of this Pero nada de esto can be possible puede ser posible in a genuine way de una manera genuina if Christ is not formed in us. si Cristo no está formado en nosotros. That's why many times we fail. Es por eso que muchas veces fallamos. Galatians 4:19, Gálatas 4:19, the apostle says, "My little children, el apóstol dice, hijitos míos, for whom I travail or I labor por quienes tengo dolores de parto, in birth again de nuevo, until Christ is formed in you." hasta que Cristo sea formado en ustedes. So the apostle understood Así que el apóstol entendió that it was a process. que eso fue un proceso. And sometimes that process is painful Y algunas veces ese proceso es doloroso, because our carnal nature porque nuestra naturaleza carnal doesn't want to submit to the Lord. no se quiere sujetar al Señor. We don't want to ask for forgiveness. Nosotros no queremos pedir perdón. We don't want to love our enemies. Nosotros no queremos amar a nuestros enemigos. We want revenge. Queremos venganza. So there is no other way to be able to achieve that. Así que no hay manera de ser capaces de alcanzar eso. But having Christ formed in us, Pero teniendo a Cristo formado en nosotros, the good works las buenas obras are the consequence, son las consecuencias, are the result son el resultado of being created in Jesus Christ. de ser creados en Cristo Jesús. And if we believe that, okay, Lord, you have helped me, I have learned, Y si nosotros creemos, ok, Señor, tú me has ayudado, yo he aprendido, what are we doing for the others? ¿qué estamos haciendo por los otros? We should also spend our lives. También deberíamos invertir nuestras vidas. We should offer our lives Deberíamos ofrecer nuestras vidas to edify others, para edificar a otros, to teach others. para enseñar a otros. There are many people suffering. Hay muchas personas sufriendo. There are many people who don't know Jesus, Hay muchas personas que no conocen a Jesús, that are separated from Jesus, que están separados de Jesús, that are destroyed, que están destruidos and we need to teach them. y necesitamos enseñarles. The Lord Jesus said, El Señor Jesús dice, "Go to all nations, vayan a todas las naciones, teaching all these things, enseñándoles todas estas cosas, making disciples." haciendo discípulos. So it is not only about me, Así que no es solamente sobre mí, it's about the body of Jesus Christ. es sobre el cuerpo de Jesucristo. We can preach with our words, Nosotros podemos predicar con nuestras palabras, but also by demonstrating with our actions pero también en demostrar con nuestras acciones the true love, el verdadero amor, the true el forgiveness, verdadero perdón, the true life in Christ. la verdadera nueva vida en Cristo. Let us be holy Seamos santos, as Jesus is holy. como Jesús es santo, But without Jesus, pero sin Jesús, without the Word, sin la palabra, without the Spirit, sin el Espíritu, it's impossible. es imposible. Let us pray. Oremos. We love you, God. Te amamos, Señor. We thank you for your word. Te agradecemos por tu palabra. We thank you for everything you have done in our lives. Te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestras vidas. We thank you, Father, for teaching us. Te agradecemos, Padre, por enseñarnos. We thank you, Lord, for that wonderful work Te agradecemos por esa palabra maravillosa and for your work
y por tu obra in each one of en us. cada uno de nosotros. You are so Tú merciful. eres tan misericordioso, You are so patient eres tan paciente that we don't deserve it. que no lo merecemos. But thank you Pero gracias for Jesus Christ, por Jesucristo, who did it all for us. quien entregó todo por nosotros. Help us Ayúdanos to be more like Him. para ser más como Él. Help us Ayúdanos to live according to your word. para vivir acuerdo a tu palabra. Help us to Ayúdanos spend time with you, a estar más tiempo contigo, to be doers, a ser hacedores, to live like you. para vivir como tú. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús, give us your spirit. danos tu espíritu, Give us wisdom. danos sabiduría, Give us revelation. danos revelación. Open our hearts Abre nuestros corazones, so that we may treasure your word, que nosotros atesoremos tu palabra, that we may understand it, que podamos and entenderla that we may live y it. que podamos vivirla. Help us also Ayúdanos también to teach others, para enseñar a otros, to preach your word to others, predicar tu palabra a otros and that they may go to heaven together with y us. que ellos puedan ir al cielo junto con nosotros. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Thank you, Father. Gracias, Padre. Amen. Amén. Thank you, Anita.